nacional rumbo al campeonato 2022 del PSN 740 no se solidariza necesariamente con las expresiones del siguiente programa. WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. ¿Tengo a Miguel en la línea? Ok, perfecto. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. No estaba segura si te tenía en la línea o no. Sí, es posible. Tenemos algo aquí con la bocina. Puede ser, o no es el tuyo. A lo mejor es el tuyo. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver. Tenemos alguna cosita técnica por aquí envuelta con la voz. Tenemos una bocinita nueva, pero como que no la entendemos bien. Bueno, la guerra en Ucrania continúa y parece no haber voluntad en ninguna de las partes de resolver el conflicto por la vía del diálogo. Mientras tanto, la vida continúa en el mundo, enfrentando toda clase de dificultades y sobre todo temores. Se perfila un cambio de orden mundial y la economía global enfrenta retos enormes cada día. Ahora bien, hay algo muy importante de lo que debemos hablar y es de Europa, que es un poco el jamón del sándwich en todo esto. Realmente, ¿qué opinan los europeos de todo lo que ocurre? Francia, por ejemplo, Inglaterra, por ejemplo. Y decía Francia porque se enfrenta en estos días a elecciones presidenciales. En Europa, ¿también Putin es el único malo de la película, como acá en Estados Unidos? Suecia y Finlandia entrarán finalmente a la OTAN y qué eso podría significar para Europa. ¿Cómo le afectan a Europa las sanciones? ¿Qué visión tiene Europa de la guerra? De esto y más conversó con los profesores Carlos Severino y Miguel Rivera. Miguel, Carlos quiere cederte el batón a ti. ¿Puedes comenzar tú? Por supuesto, con muchísimo gusto. Okay. Bueno, yo creo que es interesante, ¿verdad? Porque al final de cuentas, comprender la guerra de Ucrania implica recordar la expansión sistemática de la OTAN bajo los gobiernos de Clinton y los gobiernos de Bush, ¿no? W. Bush. Es importante recordar que al final de cuentas, como muchas veces pasó también en la Guerra Fría, la geopolítica global y el conflicto ruso se jugó mediante, básicamente, digamos que Europa fue un terreno importante en ese conflicto. Y no dejó de ser básicamente igual, no está dejando de ser básicamente igual en este contexto. Es importante recordar que cuando se habla de la OTAN, ¿verdad?, que se presenta como una alianza entre países europeos y estadounidenses, es muy importante recordar que más del 85% del financiamiento de la OTAN es estadounidense. En otras palabras, cuando se está hablando de la expansión de la OTAN como una alianza militar transnacional, es importante recordar que realmente lo que prima sobre esa alianza son los intereses geopolíticos y estratégicos de los Estados Unidos, y obviamente los países europeos tienen una cierta participación en lo que sucede en la OTAN, en tanto y en cuanto ellos son parte de una alianza en la cual básicamente ellos aceptaron muy temprano el régimen de la posguerra, básicamente que Estados Unidos iba a garantizar o iba a ser el garante básicamente de su seguridad, especialmente en contrarrestado a la Unión Soviética, y el hecho de que básicamente países como Alemania estaban prohibidos realmente de poder rearmarse y reconstituir básicamente sus ejércitos. Y por el otro lado, muchos países, a partir de la Segunda Guerra Mundial, los países militarmente más poderosos, como podía ser Francia o el Reino Unido, pues esencialmente estaban devastados, sin capacidad real, y obviamente en ese mundo de la posguerra los Estados Unidos aparecían de una forma mucho mayor que hoy, como la gran potencia mundial, básicamente económicamente y militarmente. Entonces, en ese sentido, es importante dar ese trasfondo para comprender que lo que está sucediendo quizás con Europa no es nuevo, y también resaltar algo que es muy importante, que es el hecho de la dependencia europea de los Estados Unidos desde el periodo de la posguerra, no solamente en términos militares, sino también en términos económicos. Y eso es un factor muy importante que opera en cómo es entonces que una parte importante de los países de la Unión Europea, esencialmente, casi ciegamente, básicamente van a seguir la política
la política de los Estados Unidos en relación a Rusia, a pesar del hecho de que son los países europeos los que van a asumir el principal costo económico de todo este conjunto de sanciones y no así los Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, los Estados Unidos básicamente no reciben más, creo que un 8% solamente de las energías fósiles, las fuentes de energía fósiles estadounidenses provenían básicamente del mercado de los abastos rusos, lo cual muy rápidamente, como vimos temprano en el conflicto, se movieron a países como Irán, como Venezuela y después Canadá, para tratar de ver cómo podían abastecerse ese 8% básicamente que suplían. En el caso europeo, básicamente, a final de cuentas, lo que terminaron concluyendo fue utilizar sus reservas estratégicas, básicamente, que es lo que está sucediendo en este momento ahora para tratar de calmar el precio de los mercados internacionales. Pero claro, en el caso europeo, estamos hablando que el 40% de solamente los abastos de gas de toda Europa básicamente van a depender de los abastos rusos y obviamente en el caso de la gran economía, el dínamo económico europeo que es Alemania, básicamente estamos hablando de que esos números andan por un 57-58%, especialmente en un país altísimamente industrializado, en el cual si esos abastos se afectan, lo que se va a afectar realmente es la industria alemana y por tanto eso puede lanzar inclusive a la Unión Europea en una crisis económica continental y por tanto obviamente eso también va a tener impacto a nivel mundial. Entonces en ese sentido, cuando lo vemos desde esa perspectiva, yo creo que el programa tiene mucha pertinencia porque la gran pregunta es entonces, bueno, entonces ¿por qué Europa decide tan ciegamente seguir básicamente la posición de los Estados Unidos en cuanto a Rusia? ¿Por qué básicamente la Unión Europea trata básicamente de seguir esta política a pesar de los costos futuros y posibles que va a tener Europa y que al final de cuentas ellos están a sabiendas de que ellos son los que van a asumir ese principal costo? Y obviamente algo que yo creo que debemos hablar en el día de hoy, supongo que Carlos tendrá algo que decir sobre eso, es básicamente que es importante hacer la diferencia entre lo que es la posición de la Unión Europea en Bruselas, es decir, la Unión Europea como institución transnacional y como parlamento de los estados, de los partidos y de los estados europeos, lo que son los gobiernos nacionales europeos. Y como bien mencionaba Delvis, las elecciones básicamente en Francia se están debatiendo alrededor del costo de vida, de la erosión del costo de vida, de los niveles de vida de la clase trabajadora francesa, y entonces cómo es que eso va a encajar, por ejemplo, cuando la inflación que ya llegó a un 8%, que es el precio, el índice récord de 1997 en toda Europa, básicamente siga apretando de camino al final de año, que básicamente eso sin duda alguna es lo que se espera que suceda. Y obviamente también tienen la gran problemática de un país que es miembro de la Unión Europea como Hungría, en el cual con franco apoyo a Putin, básicamente ganó unas elecciones de forma avasalladora. Entonces, ¿verdad? Están todas esas tensiones operando dentro de la Unión Europea, mientras básicamente el Parlamento Europeo y Bruselas sencillamente cierra filas casi ciegamente con la política estadounidense. Así que yo creo que es interesante porque Europa nuevamente se vuelve a transformar en ese territorio de conflicto geopolítico mundial, pero interesantemente en un contexto en el cual hay una gran, incomodidad de las poblaciones europeas por el declive del nivel de vida a partir de las reformas neoliberales y interesantemente y muy peligrosamente ante el surgimiento de los ultranacionalismos nuevamente en Europa. Así que vivimos momentos interesantes, pero también peligrosos. ¿Y qué opinan ambos sobre, ahora que tú mencionaste Francia, Miguel, y tú y yo habíamos estado hablando sobre eso el otro día, sobre las posiciones que está asumiendo sobre todo esto Marine Le Pen de frente a la segunda vuelta? Bueno, es interesante porque al final de cuentas Le Pen ha sido asociada directamente con Putin desde muy temprano. Su pasada campaña fue financiada especialmente por bancos rusos, y básicamente también en su campaña anterior tomó fotos, ¿verdad? Parte de su campaña era fotos con Putin, precisamente porque hay un sector de la población francesa
en el cual básicamente como muchos sectores, también en Rusia, en muchos lugares en Europa, donde entienden que tienen que poner los intereses nacionales por encima de los intereses transnacionales representados por la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, si bien en el contexto de la campaña, especialmente en esta sección de la campaña, ya le ha reducido al mínimo básicamente sus intervenciones alrededor de eso, lo que subyace es que hay un sector de las poblaciones europeas de que básicamente están preocupados por un regreso a básicamente una economía y un modelo estatal de base nacional y dejar atrás en cierta forma o limitar en cierta forma la idea de un proyecto europeo transnacional y cosmopolita como representa la Unión Europea. Lo que es interesante de estas plataformas es que pueden asumir, a pesar de estar enmarcadas en la ultraderecha, un carácter antineoliberal, precisamente porque presentan un regreso a esa economía de base nacional y a priorizar los intereses de base nacional, que básicamente fueron el modelo predominante durante la posguerra en esa economía política internacional que básicamente podríamos decir que existió hasta la década del 90, cuando la economía política global, transnacional, es la que va a tomar control. Así que esencialmente es importante entender el surgimiento de la ultraderecha y su simpatía por los modelos de base nacional, e incluido en esto el modelo ruso, a pesar de que es interesante. O sea, Rusia hace un discurso ultranacional, pero eso no significa que realmente es un modelo de base nacional. Eso es otro debate, ¿no? Lo que Putin dice y lo que proyecta el partido de gobierno y lo que Rusia económicamente realmente es, quizás son dos cosas distintas. Lo que sí queda claro es que hay una exaltación de la importancia de lo nacional por encima de lo transnacional, y eso obviamente es atractivo a muchos sectores de la población general europea, que ha visto sus niveles de vida, especialmente la clase trabajadora, especialmente que ha visto sus niveles de vida decaer sostenidamente en las últimas 3 décadas, un fenómeno muy parecido a la base política de Donald Trump en los Estados Unidos, ¿verdad? Que básicamente, como hace poco leí un libro, es ese white angry American, ¿verdad? Ese americano blanco molesto, porque también ha visto básicamente su nivel de vida decaer, y básicamente han girado a las tendencias de ultraderecha en vez de básicamente hacer un giro hacia la izquierda. Así que pues yo creo que por ahí es que estamos. Muy bien. Voy a hacer una pausa, Carlos, porque estoy ahí tan cerca de la pausa que entonces no te quiero interrumpir. Así que no se vaya nadie, regresamos de inmediato. Esto es Delis Grisel y compañía. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Sin Tapujos, Repensando a Puerto Rico, te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días, de 6 a 9 de la mañana, por WIAC 740. Sin tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora, WIAC 740. Best of Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en Final Marginal de La Goya, frente al Expreso 22, entrando por Roger Electric, calle Alan Mejía Final, en Bayamón. Para información y detalles, 787-620-9898.
esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. De nuestros grandes deportistas y por supuesto al ritmo del deporte, un programa deportivo diferente. Escúchanos lunes de 5 a 6 de la tarde, los miércoles de 6 y 30 a 7 de la noche, los viernes de 5 a 6 de la tarde y continuamos los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde con José Cheo Cruz, Jorge Sousa y Efraín López a través de WIAC 740 AM, WYAC 930 AM y WISA 1390 AM. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Bueno, antes de continuar el programa, quiero recordarles que vayan a nuestra página de Facebook, Delvis Grisel y compañía, le den like y share, y nos dejen allí sus comentarios, y también si quieren hacer preguntas, pues pueden hacerlo, porque hoy está aquí nuestro asistente de producción, que él me puede leer las preguntas que ustedes hagan a través de nuestra página de Facebook. Carlos, ahora sí. Yo quisiera, antes que todo, pues saludar a todas las radioaudiencias, saludar a Miguel, a ti, desearte pronta recuperación. Gracias. De tu catarro. Y quisiera también tomarme 30 segundos para enviarle un mensaje de condolencia al amigo Luis Abreu Elías, licenciado Luis Abreu Elías, cuyo hermano, el doctor José Abreu Elías, falleció recientemente. Así que mis condolencias y mi aprecio reiterado al amigo Luis Abreu Elías, gran puertorriqueño. Seguro, y de mi parte también. Así que nuestro abrazo solidario en este momento fuerte. Pues bien, Miguel ya nos sirvió un plato muy sustancioso de temas. Yo quisiera también pues poner algunas puntualizaciones en cómo queda Europa realmente ante este conflicto que se sigue llamando Rusia-Ucrania, pero cada vez más se asume como un conflicto entre Rusia, la OTAN y específicamente los Estados Unidos, como ya muy bien Miguel pudo esbozar las razones objetivas. Claro, lo que pasa es que es una guerra entre la OTAN y Rusia en suelo, peleada en Ucrania. Claro, esa es la gran asunto distintivo. No hay duda de que estamos enfrentando posiblemente cambios grandes que se van a precipitar a partir de esta conflictividad. Cómo quede la conflictividad finalmente, pues determinará hacia dónde se moverán los cambios. Pero no son pocos los que piensan que esto lo que hace es que anuncia la consolidación de un mundo realmente multipolar, ¿no? El afianzamiento de una realidad multipolar y con consecuencias de rupturas importantes en procesos que estaban en pleno desarrollo, ¿no? Como la globalización, al surgir o al estar virtualmente en proceso de surgir bloques económicos como lo había en la Guerra Fría, un bloque alineado con China y Rusia y un conglomerado de países, y un bloque económico, político, geopolítico de gravedad alineado con Estados Unidos y el mundo industrializado, incluyendo hasta Japón. Habría que ver si Corea del Norte, eso no lo sabemos bien cómo quedará, pero lo que se ve es eso, ¿no? El tema para Europa es crucial. Primero, el tema de la disrupción en el mercado de energía. Europa tiene un problema estructural muy serio. La Europa industrializada, ese core de países que son altamente industrializados, no tienen los elementos de materia prima que precisan para impulsar su propia industria. Y eso lo lleva a ser un continente poderoso económicamente, pero dependiente de materias primas de otras partes. El proveedor fundamental de ese espacio de energía ha sido en las últimas décadas, primero la Unión Soviética y luego Rusia, ¿no? Con la construcción de toda una infraestructura, la cual, dicho sea de paso, gran parte de ella pasa por Ucrania y lleva
una parte vital de ese gas natural y también de petróleo a distintos puntos en Europa. ¿Cómo va a quedar Europa ante este momento con la disrupción del mercado energético? Eso tampoco lo sabemos. La gran pregunta es una que Miguel quiso también, que dejó también ahí abierta. Realmente estos cambios que se están impulsando por estas élites políticas tienen realmente el aval de sus pueblos. ¿Está la gente de acuerdo con lo que está pasando? Porque vemos que hay un accionar político muy decidido a minimizar los efectos boomerang de las sanciones que se han impuesto desde Europa a Rusia. Y realmente el boomerang es mucho mayor en Europa que en cualquier otra parte del mundo, que está sufriendo los efectos, ¿no?, de todas estas sanciones. No solamente Rusia también está padeciendo un fuerte golpe, pero el golpe en el término del aumento del precio de la energía y del aumento de los fertilizantes, del aumento de los insumos agrícolas, y todo eso con la cadena que implica el aumento en la energía, pues no sabemos hasta dónde va a pasar. Miguel ya señaló algo muy, muy importante que quisiera tocar, y es que esta elección de Francia pues marca un hito importante para que podamos ver realmente como barómetro cuán crucial va a ser la situación impuesta por las sanciones en el caso de Europa como rebote a partir de la elección o no elección de Macron. Si Macron revalida, pues entonces se salvaría esto, ¿no?, de alguna manera. Si Macron queda fuera de la presidencia, sin duda alguna se convertiría en la primera gran víctima de este proceso, ¿no?, porque es una persona que está ocupando la presidencia pro tempore de la Unión Europea en este momento. Es una persona que quiere llenar el hueco de la ausencia de Angela Merkel, ¿verdad?, que se retiró de la política y que ejercía mucho liderato. La Unión Europea como proyecto está también seriamente cuestionado en este proceso. Está cuestionado también su proyecto de globalización, de apertura al mundo. Así que habría que ver cómo desde esa afectación del tema energético, cómo queda eso que Putin llamó la arquitectura, el surgimiento de una nueva arquitectura de seguridad en Europa, que es también un tema crucial, que también está a su vez conectado con la elección de Francia, porque ya sabemos que tanto Merkel como Macron han coqueteado con la posibilidad de un ejército europeo. Y un ejército europeo significa pues tener autonomía desde el punto de vista de la defensa de Europa. Entonces eso sería una contradicción, posiblemente, aunque algunos dicen que no, una contradicción con la OTAN y con cómo la OTAN está organizada actualmente. Realmente eso no lo podemos tampoco ver claro en este momento, pero sin duda alguna está en el tintero. Y de ganar las elecciones de Francia, Le Pen ya ha dicho clara y concisamente de que se va a retirar de una parte importante de la OTAN. O sea, que eso sería importante y además validar eso electoralmente pues sería algo muy significativo. Pero más allá de Le Pen, el otro candidato que obtuvo 22%, nada más y nada menos que 22% de los votos en Francia, Mélenchon, también estaba abogando por la salida de Francia de la OTAN. Y hay que recordar que Francia no siempre ha sido miembro de la OTAN. Francia ha sido un miembro itinerante de la OTAN, ha tenido una relación de amor y odio con la OTAN, sobre todo en el periodo de Gaulle, que fue una visualización muy nacionalista y veía a la OTAN como un instrumento injerencista que socavaba la capacidad de la soberanía de Francia. Y eso es lo que está en juego en muchos temas por aquí. Yo creo que también otro tema subyacente en todo esto, en esta Europa convulsa que estamos viendo, es el tema de la inmigración. Hemos visto con este asunto de la migración ucraniana, claramente dos caras de la migración, una migración que por ser blanca y de ojos claros, pues ha sido europea, pues, cristiana, pues ha sido bienvenida vis a vis con una
migración que se ve con desdén, que se ve con desconfianza, que se ve con prejuicio, ¿verdad? Que es la migración de África o de Medio Oriente, ¿no? Y esa migración, esos procesos de migración en este contexto particularmente tan complicado que vive Europa, son importantes para dar lectura en los proyectos nacionalistas que Miguel mencionaba y sobre todo con la derechización de la política europea en la medida. Hemos visto esa derechización creciendo desde hace 30 años. Algunos pensábamos que no iba a pasar más que como una moda, pero se ha convertido en una presencia permanente de la política europea que ha transformado gran parte y ha movido el centro de gravedad ideológico europeo y en alguna medida también en el mundo, porque las izquierdas europeas hoy están más a la derecha, el centro está más a la derecha, como yo he dicho otras veces, y la derecha está también más a la derecha. En gran medida, sí, es un juego de derecha completamente que ha llevado, por ejemplo, en esta elección, lo que observamos fue un suicidio del Partido Socialista francés, que es un partido histórico. Ese partido que hace 10 años era poder, sacó 30% de las elecciones y estaba en el poder. De 30%, esa izquierda francesa sacó 1.7% en este momento. Con un discurso muy interesante, con un discurso más a la derecha, y su condición de irse a la derecha, mucha gente lo ve como parte del suicidio de esa colectividad política. Así que eso también está entendido. El tema económico está ahogando a Europa en todo este proceso. Todo parece indicar que Europa entraría, de seguir esto como está, en una recesión, de que los europeos van a ser más pobres de lo que eran, o va a aumentar la pobreza, y eso es un tema muy sensitivo para los europeos. Eso es un tema, van a tener menos para ahorrar, van a tener menos para hacer vacaciones, van a tener menos, y eso no sabemos, eso puede tener grandes repercusiones para el contexto europeo. Hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo, una de las grandes víctimas silentes de este conflicto es el tema ambiental. Es el tema ambiental. El calentamiento global, inclusive, es un problema muy serio que se ha dejado de hablar. Pero Europa tenía unos planes muy ambiciosos para lograr incentivar al mundo a moverse al objetivo de la descarbonización del planeta, ¿verdad? Y con toda esa teoría del 2050 que tenía, eso realmente con la guerra ha quedado borrado. Ha quedado borrado porque primero que Alemania, que tenía como planes este año, en el 2022, comenzar a pagar las plantas de energía nuclear, porque eran, no porque eran necesariamente contaminantes, sino por el riesgo de accidentes nucleares. Pero además de eso, lo que implicaba eso era una disminución en muchos otros, un aumento, perdón, en el uso de la energía renovable, pero entonces manteniendo prendidas las plantas de energía nuclear, entonces no se va a sustituir esa energía por otra. Así que Alemania ha seguido incluso aumentando su dependencia del carbón, contrario a lo que se pensaba, su dependencia del gas, y en el estamento intelectual europeo se quiere hacer ver ahora de que el gas, que es claramente un hidrocarburo y que contamina y que contribuye al calentamiento global, lo quieren hacer ver políticamente, no científicamente, políticamente, como un hidrocarburo limpio, en un cambio de juego, ciertamente para poder, con un juego de pie, para poder justificar lo que está sucediendo. Así que es bastante grave con el tema ambiental, que ha sido un tema muy crucial conjuntamente. Si importante ha sido para los europeos el tema de la migración, también ha sido muy importante el tema ambiental, ¿no? Así que Delvin mencionó algo que no quiero cerrar este turno sin mencionar, y es los conflictos internos en Europa, que también se exacerban. En Europa hay cantidades de conflictos congelados, ¿verdad? Muchos conflictos que están congelados, pero este conflicto que se avecina, el conflicto que estamos viendo se puede incluso amplificar con lo que está en juego ahora, con esta tendencia de una posibilidad de un ingreso de Suecia y de Finlandia a la OTAN. Eso sería lo más destemplado que se puede hacer en este momento. Y para los que no, eso sería arrojar leña a un fuego que está en plena ebullición,
está en plena caldera, y es Europa muy peligroso, porque en plena Europa ya sabemos por clave, mirando al Báltico, y de allí, si se pone más armamento estratégico, mirando a las capitales, sería una cosa como un Armagedón. Así que estamos viviendo sobre todo una espiral armamentista complicadísima y con muchos riesgos, y extrañamos mucho, para cerrar, todos aquellos movimientos pacifistas y que reclamaron mundialmente el desarme nuclear y que fue exitoso en algún momento. Eso no lo estamos viendo en este momento y están abonando a un mundo cada vez más inseguro. Y Europa son muchos países juntos. Muchos. Son muchos países juntos, que eso no es fácil realmente de armonizar, y mucho menos en momentos como este, donde todo el mundo puede decir un poco, sálvese quien pueda. Vamos a la pausa, regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa. Desde el típico café con leche, el exclusivo Fresh Vanilla o nuestro exquisito chocolate caliente. Nescafé Solutions, sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos. Para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787-731-4551 de Swear Corporation. Sintoniza tu programa deportivo favorito, La Ley Deportiva, de lunes a viernes en horario de 10 a 11 de la mañana por WIAC 740 AM. Disfruta del más completo análisis, las entrevistas que quieres escuchar con Frankie Higginbotham y Jaime Rullán Meléndez. La Ley Deportiva por aquí, por WIAC 740 AM. Escucha este y todos los miércoles a las 5 de la tarde, Mundo Obrero. Entérate de todo lo que está aconteciendo en el país desde la perspectiva de la clase trabajadora. Mundo Obrero es el programa radial de la Unión General de Trabajadores, un sindicato comprometido con los mejores intereses de los trabajadores y el pueblo puertorriqueño. Entrevistas, noticias, comentarios y lo más importante, la voz de los trabajadores y trabajadoras que van transformando el país. Escucha Mundo Obrero los miércoles a las 5 de la tarde por esta emisora. También puedes seguirnos por Facebook Live. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Recuerden visitar nuestra página de Facebook Delvis Grisel y compañía y nos dan like y share, ¿ok? Bueno, continuamos. Miguel, continúo contigo, que sé que tendrás mucho que reaccionar a las palabras de Carlos. Sí, genial. Realmente yo creo que algunos factores que son importantes, ¿verdad? Un poco para abundar en lo que estaba Carlos mencionando, lo último que estaba mencionando, se refiere básicamente al ingreso de los países nórdicos a la OTAN. Yo creo que es importante ver esto no como una iniciativa individual de estos países, sino posiblemente como un acercamiento de parte de la OTAN a estos países y posiblemente influenciado por los Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, históricamente estos países no han sido miembros de la OTAN y han mantenido su neutralidad básicamente porque mantuvieron algún tipo de relación diplomática con la Unión Soviética. Y es interesante, ¿verdad? Porque durante todo el proceso de la Unión Soviética estos países no ingresaron a la OTAN para precisamente no ponerse en el medio de la Unión Soviética y la alianza dirigida por los Estados Unidos, pero en este contexto histórico básicamente anuncian o hablan de la posibilidad de básicamente ingresar a esta alianza, lo cual, como bien nos explicó Carlos, básicamente los pondría en una posición de confrontación directa con el gobierno ruso actual, que dicho sea de paso, su política exterior es muy diferente a la política exterior que llevó a cabo la Unión Soviética, que aparte de lo que mucha gente puede pensar, siempre de una forma o de la otra trató de alguna forma de evitar un conflicto termonuclear y promover ciertos niveles de paz entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, a diferencia obviamente de lo que vamos a ver en Hollywood y en las expresiones estadounidenses, ¿verdad? Pero el récord histórico, aquellos y aquellas que hoy están interesados en investigarlo, por supuesto, existe. Así que en eso no hay que abundar mucho. Yo creo que las negociaciones en los 80
de desarmamento nuclear, quedaron claramente demostradas de dónde venía la iniciativa de tratar de evitar una catástrofe nuclear. Dicho todo esto, lo que es interesante es básicamente la pregunta si realmente estos países van a entrar en este conflicto a partir o a raíz del miedo que pueden tener de que Rusia tome acción en contra de ellos, precisamente porque la política exterior rusa en estos momentos no representa lo que fue la política exterior de la Unión Soviética. Entonces yo creo que es interesante, yo creo que la razón real y lo que va a determinar si estos países al final de cuentas van a lanzar o van a seguir en esa dirección va a ser cuál es la respuesta rusa a esa iniciativa. Si básicamente es una respuesta similar a la que tuvo la Unión Soviética, de tratar de lanzar lazos de unión y de diálogo con esos países, es posible que eso no suceda. Si la reacción es, como bien dice Carlos, la de la ofensiva militar y tratar de imponer el mollero, pues es muy posible que lo que hagan sea empujarlos a que se unan a la Unión y básicamente cerrar un cerco completo alrededor de Rusia, lo cual estratégicamente a mi juicio sería un error, porque parte importante de la capacidad militar rusa históricamente la Unión Soviética tuvo sobre Europa es básicamente que la estrategia siempre fue tomar los países nórdicos e invadir la Unión Soviética, invadir el Gran Bretaña desde Noruega. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Aún militarmente, que estos países sean neutrales les representa a largo plazo un beneficio militar a Rusia, pero habrá que ver con el comportamiento, a mi juicio, un poco errático que la diplomacia rusa ha tenido en los últimos meses, habrá que ver realmente cuál es la actitud que asumen. Interesantemente, en cuanto a esto de la OTAN, y que mencionaba Carlos de Gaulle, recientemente estoy haciendo una investigación, encontré documentos que hablaban de los intentos de asesinato o la posibilidad de que la CIA atentara en contra de Gaulle precisamente por su posición en contra de la OTAN. Lo que yo creo que a mi juicio es muy revelativo de cómo hasta qué punto la OTAN representa al final de cuentas la política exterior. Es una extensión de la política exterior estadounidense, básicamente presentada como una alianza europea que al final de cuentas realmente quien decide es los Estados Unidos. En ese sentido, yo creo que es importante retomar otro punto que Carlos nos trae, que es el elemento de la dependencia de seguridad. Y la idea de que Europa quiere crear un ejército europeo, y eso ya viene presentándose desde la administración de Donald Trump, en tanto en cuanto se parte de la premisa de que los Estados Unidos estaba dejando de ser un aliado responsable o que se puede confiar en él, y que quizás Europa tenía que comenzar a preocuparse por básicamente su política de seguridad ante la posibilidad de que Estados Unidos dejara de ser su garante de seguridad en el mundo. A mí me llama mucho la atención algo que el canciller alemán presentó hace unos meses atrás, y es básicamente su intención de gastar 110 billones de dólares en rearmar el ejército alemán. Y a mí muchas personas citaron esto como una iniciativa positiva en relación a llevar a cabo ese 2% del GDP. Es una tragedia. Que siempre se ha propuesto, de los Estados Unidos han propuesto, especialmente Donald Trump propuso, básicamente que se avanzara en esa dirección, pero como bien dice Carlos, realmente esto es una tragedia, y especialmente yo creo que es una tragedia porque a mí me da la impresión, volviendo a las dinámicas domésticas de estos países, porque yo me pregunté realmente cuando leí esto, si la intención de Alemania es comenzar a llegar a autonomía en su estructura de seguridad de los Estados Unidos, precisamente porque los que están cargando el costo, la enorme cantidad del costo de las sanciones es Alemania. Ahora mismo el sector industrial con las sanciones alemanas, básicamente el 15% de sus abastos energéticos se van a ver afectados. Los últimos estimados dicen que las sanciones le van a costar a Alemania un 3% de su GDP para este año. Y esto para que para que los radioescuchas entiendan la proporción del impacto, bajo el COVID, el impacto de la economía alemana subió es de un declive de un 4.5%. Y sin embargo, las sanciones le van a imponer un impacto en el GDP de un 3%, que es importante recordar que si bien van a pagar los capitalistas alemanes, quien van a sufrir realmente el impacto real
del conflicto va a ser la clase trabajadora alemana, y la pregunta de fondo va a ser, a final de cuentas, si la clase trabajadora alemana va a estar interesando en seguir cargando el costo de nuevamente una política que a mí me parece que es relativamente obvio, que representa más los intereses de los Estados Unidos que los intereses individuales de Alemania. Así que en ese sentido, yo creo que, como dije antes, vivimos tiempos peligrosos, tiempos interesantes, pero también tiempos sumamente peligrosos, porque hay, sin dudamente, esto puede generar un rebalanceo de las estructuras de seguridad, no solamente en Europa, pero que también esto puede llevar a cabo un rebalanceo de las dinámicas políticas a nivel doméstico en Europa y también a nivel global de las dinámicas económicas. Y es interesante porque puede haber una recalibración de las políticas neoliberales, pero desgraciadamente bajo la hegemonía de la ultraderecha. Es importante recordar que el proyecto fascista europeo era un proyecto anti-austeridad. El único partido anti-austeridad en la década de los 30 en Alemania era el Partido Nacional Socialista. Es el único que proponía algo que fuera diferente al proyecto de la austeridad. Así que es interesante, ¿verdad? Porque no estoy diciendo que estamos hablando de las mismas cosas, pero sin duda hay paralelos y hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Y una lectura bastante fina en términos de básicamente dónde nos situamos en cuanto a este conflicto, porque al final de cuentas es importante recordar que hay una posición en contra de las políticas occidentales, a pesar de que yo considero que están completamente equivocadas, no significa que todo aquel que esté en contra de las políticas occidentales actualmente asume una posición progresista o asume una posición deseable, como por ejemplo bien nos explicaba Carlos en referencia a Marine Le Pen, que básicamente es una persona que abiertamente es ultraderecha, abiertamente es racista y que básicamente tiene serias inspiraciones neofascistas, ¿no? Entonces es importante, ¿verdad?, que es un poco la oposición en gran medida en muchos lugares de Europa está haciendo ese tipo de perspectiva. Ahora, yo creo que es bien importante algo que se le ha dado poca atención, y es que la izquierda bajo Mélenchon básicamente obtuvo un 22%, cuando Marine Le Pen básicamente obtuvo un poco menos del 23%. Es decir, la brecha entre lo que consideran la ultra de izquierda en Alemania, en Francia, y la ultraderecha se cierra dramáticamente, y eso es algo que no le están dando mucha atención. Carlos nos hablaba del desplome del Partido Socialista. Pues claro que va a haber un desplome del Partido Socialista, porque es un Partido Socialista neoliberal. Neoliberal, claro. Entonces, al ser neoliberal, la clase trabajadora dice, no, pero si ¿cuál es la diferencia entre los conservadores y esta gente? Casi ninguna. Interesantemente, nuevamente, yo creo que, bueno, por lo menos yo estoy muy contento con ese 22%, porque realmente eso sí es lo que avanza Mélenchon, sí es un programa de izquierda, sí es un programa a la clase trabajadora, sí es un programa que promueve la redistribución de forma descendiente, es decir, de arriba hacia abajo. Entonces yo creo que es muy importante tener en consideración que ahora mismo tanto Macron como Le Pen, ambos están luchando por capturar ese voto de la izquierda, y ambos están girando con políticas más progresistas que lo que eran su plataforma original durante la campaña. Así que en ese sentido, creo que dentro de todo este escenario un poco tenebroso, a mi juicio, hay ganancias en cuanto surgen posibilidades alternativas a este mundo un poco tenebroso que estamos viviendo, entre guerras, políticas neoliberales y racismos descarados y vulgares, como ha sido la respuesta migratoria de la Unión Europea a Ucrania, donde básicamente hace no mucho tiempo atrás, básicamente los africanos se morían, básicamente tratando de cruzar el Mediterráneo, donde básicamente cientos de miles de migrantes de Europa, de Siria, básicamente viven en campamentos de concentración en Grecia, donde básicamente se ha logrado la victoria del Brexit sobre una plataforma migratoria, y básicamente donde muchos de aquellos y aquellas que no son blancos, cristianos, europeos, pues la experiencia ucraniana deja clarísimo
básicamente este racismo institucional en el cual básicamente no solamente Europa, sino los Estados Unidos también, es decir, Occidente, como ese carácter colonial, racista, eurocentrista, que básicamente de alguna forma o de la otra, no importa quién esté en el gobierno, se sigue reproduciendo históricamente, muy desgraciadamente. Así que es interesante, ¿verdad? Porque parecería ser que los derechos humanos de los ucranianos son más importantes que los derechos humanos de los iraquíes, de los afganos, de los libios, de los etíopes, de básicamente la cantidad enorme de conflictos de los migrantes centroamericanos entrando a los Estados Unidos. Así que parecería ser básicamente que el color de tu piel determina el grado de tus derechos civiles, tus derechos humanos. Y yo creo que eso es algo no solamente muy triste, sino que ha puesto al descubierto quizá el cierto grado de hipocresía en el cual muchas veces se marca ese discurso de los derechos humanos, porque parecería ser que los derechos humanos de unos son mucho más importantes que los de otros. Tengo que pausar, Miguel. Carlos, sé que querías decirle algo. No, bien brevemente. No tengo tiempo, Carlos. Ok. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. En el Nativo en el Rancho y Puerto Rico se prepara para los máximos campeones del baloncesto superior nacional. Rumbo a la reconquista en el 2022, tus vaqueros de Bayamón regresan con más hambre, más fuertes y la misma cría y pasión. WIAC 740M te transporta directo a la acción del deporte número 1 en Puerto Rico. Partidos comienzan a las 8 de la noche, domingos a las 6, porque aquí todos somos vaqueros. El show de la mañana con Guillermo Río Sánchez. La mejor manera de comenzar tu día. Música, noticias, deportes, farándula, tránsito y más. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. El show de la mañana, un programa variado y ameno con la animación del inigualable Guillermo Río Sánchez. Por WIAC 740. Al ritmo del deporte, un programa deportivo diferente, donde encontrarás entrevistas con deportistas de todos los tiempos y de todos los deportes. También te informamos de la historia y hazaña de nuestros grandes deportistas. Y por supuesto, te brindaremos todos los resultados actuales de tus deportes favoritos. Escúchanos lunes de 5 a 6 de la tarde, los miércoles de 6:30 a 7 de la noche, los viernes de 5 a 6 de la tarde y continuamos los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde con José Cheo Cruz, Jorge Sousa y Efraín López. A través de WIAC 740 AM, WYAC 930 AM y WISA 1390 AM. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Sí, no, yo simplemente le iba a decir a Miguel que a propósito de lo que él señalaba con mucha razón, ¿qué hubiese pasado si las elecciones hubiesen sido 2 semanas más en Francia, ¿no? Porque Mélenchon, sin duda alguna, el gran ganador de la elección en Francia fue él, el que remontó de 7, 8% de la nada y remontó al 22%, el que venía subiendo fuertemente porque Marine Le Pen subió algo, Macron subió algo con respecto a la elección pasada, pero nadie hizo un crecimiento tan vertiginoso como lo hizo realmente Francia insumisa, que demuestra realmente una capacidad política muy grande que derrota inclusive mitologías importantes como que para ganar elecciones hay que ser joven, hay que ser vital. Eso es totalmente falso, ¿no? Simplemente hay que decir las cosas que la gente quiere escuchar. El que gana unas elecciones o el que tiene arraigo dice las cosas que la gente quiere escuchar o se sintoniza mejor con las necesidades de la gente, dicho de otra forma. Yo, si bien Miguel lo mencionó, yo tengo serias... Parecer que son honestos, además. Y parece que son honestos, claro, porque eso es un calificativo también importante. Yo tengo mis dudas con el uso creciente de los conceptos ultra en esa esfera comunicativa, mediática, esas narrativas comunicativas
europeas, creo que lo veo un poco hiperbolizado, porque ambos candidatos yo no creo que sean realmente ya representativos de lo que fueron en el pasado. Hay una distancia muy grande entre Jean-Marie Le Pen, el papá de ella, de la propia Marine Le Pen, que esta es su tercera elección. Creo que ella ha ido modificando su discurso y llama la atención algo interesante en ese desplome del Partido Socialista, en ese desplome de la izquierda en general que no votó por Mélenchon, por lo menos no votaron. Es interesante la ruptura de sus líderes con Mélenchon, pero las bases sí votaron. Los ecologistas votaron con Mélenchon, a pesar de que su líder dijo que no. El Partido Comunista Francés, eurocomunista, votaron por Mélenchon, aunque sus líderes dijeron que no. Y el Partido Socialista es obvio que toda su masa se fue a votar con Mélenchon, ¿no? Así que eso es interesante porque Mélenchon no es una persona que se pueda definir como ultra, ¿no? Ultra izquierdista. Es una persona que lo que plantea son reformas importantes dentro del sistema capitalista francés. No está preconizando el fin ni la socialización de los bancos, ni la asociación de las ganancias, ni nada que sea. Simplemente es un proyecto antineoliberal, un proyecto más social, pero estructuralmente capitalista como es. Y Marine Le Pen le ha pasado algo así en esa transición hacia convertirse en lo que están algunos llamando ya la candidata ultra cada vez más moderada, ¿verdad? Porque cada vez da muestra de cierta moderación. Y virtualmente es algo muy chocante que el tema de la OTAN, el tema anti-OTAN, que es un tema genuinamente de izquierda, históricamente hablando, los partidos que estaban opuestos a la OTAN era la izquierda, y que hoy sea la ultraderecha, para usar el calificativo, el que esté en contra de eso también es algo bastante llamativo de cambios importantes que ha habido en esa gravedad política europea cada vez más convulsa y difícil de ver. Pero yo quería también mencionar algo interesante de eso que caracterizaba a Miguel en la economía internacional. Yo creo que también no podemos perder de perspectiva que este asunto, este conflicto, está trayendo también, ha puesto a jugar en el conflicto a un actor importante que es el dólar y el euro. Y el que los líderes, particularmente Estados Unidos, haya expuesto el dólar como una herramienta política, como una herramienta de lucha política, es algo muy, muy delicado. Porque todos sabemos que la construcción del sistema económico global está basada fundamentalmente en la confiabilidad y en el valor que tiene el dólar para la gente. El dólar no tiene valor en sí mismo, no hay oro detrás de él, no hay nada que lo haga valioso excepto su demanda en el mercado internacional. Si se reduce la demanda en una hipérbole continua de sanciones y sanciones y sanciones, lo que va a ocurrir es que los países se van a organizar y van a reducir su consumo de dólar y van a reducir su demanda por el dólar, y eso no es bueno. Eso no es bueno para Estados Unidos. Así que es algo que y con las monedas nuevas y con lo que se está mirando en el intercambio comercial con el yuan, ¿verdad? Eso se resulta algo muy peligroso, y sobre todo el que haya dado al traste las propias sanciones y que el rublo esté en su momento más alto en mucho tiempo, pues también llama la atención de cómo es posible que una cosa, si yo hice todo lo posible para derrumbarlo y lo que he hecho con esto es levantarlo, ¿no? Así que yo creo que también se ha jugado y se ha menospreciado la capacidad que tienen muchos países de poder articular otras formas económicas, otras formas financieras alternas. Y por último, debo decir algo que Miguel señaló con mucha importancia a mi modo de ver. En este momento que estamos viendo, uno no puede pensar que el futuro europeo sea un futuro muy, muy halagador. Yo creo que el propio proyecto que tiene Putin, que tiene China, es un proyecto económico con ciertos matices, pero es fundamentalmente antineoliberal. Yo creo que esto es una confrontación
neoliberal con fuerzas capitalistas antineoliberales. Porque si bien, o sea, si podemos caracterizar a Putin como nacionalista, es totalmente correcto, pero también, como Miguel decía, el proyecto de Putin es un proyecto de capitalismo de Estado, básicamente. Le ha dado nuevamente fortaleza a las industrias y a las empresas estatales rusas, ¿no? Y eso es algo muy, muy que hay que tener en cuenta para ver, porque el bloque estadounidense, el bloque europeo, es el bloque que representa ese capitalismo neoliberal que está muy, muy lacerado a nivel global. Solo me quedan 2 minutos, Miguel, para tu cierre. Solo 2 minutos, Miguel. Bueno, nada, yo creo que realmente el futuro del conflicto va a ser bastante complicado. Yo creo que si llegamos a fin de año y el conflicto todavía no se ha solucionado, yo creo que el precio realmente del costo que Europa va a tener que asumir en cuanto a esto, lo vamos a ver una vez que llegue el invierno y el consumo en la población en general comience a aumentar sostenidamente, y cuando la población europea tenga que comenzar a pagar básicamente sus abastos energéticos de calefacción, básicamente mucho más caro de los que los pagan hoy, en un contexto donde ya eso es bien caro en casi todos los países desarrollados. Para que la gente tenga una idea, las utilidades en un país como Países Bajos o Alemania normales de una casa pueden costar 300 euros al mes. Las utilidades, quiero decir, agua, luz, internet y qué sé yo. O sea que no es muy diferente a lo que se paga. ¿Cuál es el cambio ahora, Miguel? ¿Cuál es el cambio euro-dólar ahora mismo? Que tú sepas. 1.20. Pero cuando llegue, cuando llega invierno, hay que sumarle entre 150 a 200 euros por el consumo de gas para evitar, ¿verdad?, calentar las casas en el frío. Entonces imagínense ustedes si básicamente existe una escasez de gas y esa tarifa se dispara a no 100, 150, sino 150, 300 adicionales, y cómo eso va a afectar no a las clases medias relativamente acomodadas europeos, sino a las clases trabajadoras y a los sectores menos ventajados de la sociedad europea. Yo creo realmente que si bien todavía Europa sigue cargando de las maletas a los Estados Unidos, pues según se acerque el invierno, van a tener que poner presión para que se acabe básicamente seguir reforzando con armamento más sofisticado a Ucrania y forzar a las dos partes a sentarse a negociar, porque yo creo que eso es básicamente la única posibilidad de este conflicto. Van a tener que sentarse a negociar, pero eso no va a pasar mientras se siga rearmando Ucrania y por el otro lado Rusia siga asumiendo una posición ofensiva como lo está haciendo. Es en el interés europeo que eso se resuelva antes de invierno, si no, pueden haber importantes problemas políticos a nivel interno en la región. Sí, no hay la voluntad de... Lo que pasa que también añadiendo a eso, de Rusia lograr el objetivo estratégico de conquistar Odessa, Ucrania pierde todo su acceso al mar. Entonces eso sería también algo terrible para el propio país y para la propia política. Y eso es parte del problema, que Rusia ha tomado una posición de control de control total. Correcto. Y eso es parte del problema de lo que está sucediendo aquí. En vez de tomar una victoria media, Miguel, la quiere absoluta. Y eso no va a ser aceptable. Miguel, se me terminó el tiempo. Necesitamos 4 horas más para continuar hablando de Europa. Bueno, gracias por acompañarme en la mañana de hoy. Fascinante toda esta discusión y desde luego que hablaremos mucho más sobre esto más adelante porque esto no se queda aquí. Amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz. Hasta mañana.